y para siempre es su misericordia. Y nuevas son cada mañana las misericordias del Señor. Nuevas son. Y lo que mi esposa dice es un milagro para nosotros andar día a día. Para ustedes la temperatura es nada, ya están acomodados, están vigentes en el asunto. Pero nosotros venimos de tierra fría y nos pega un poquito más, pero nada, pastor, aquí vamos caminando en el nombre de Cristo. Está pensando en las promesas de la palabra. Me ha llevado a Deuteronomio. Abre conmigo la Biblia, Deuteronomio. No diga Deuteronomio, sino Deuteronomio. Y no diga evangelio según Deuteronomio, porque tampoco es un evangelio. Diga Deuteronomio, ahí a secas. Capítulo 6. Deuteronomio, el capítulo número 6, versículo 4 en adelante hasta el versículo 9. ¿Lo tiene conmigo? Amén. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Otra vez, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Amén. Qué hermoso es oírles cantar. Digo yo, me parece que cantan muy bonito. Aunque no crean, cantan muy bonito. Hay un sonido que sale de sus corazones, que no lo pongas en duda, llega a la misma presencia de Dios. Digo yo, puede que tú no lo creas. Puede que tú estés acostumbrado a oír al hermano y se te da la misma, pero la próxima vez escúchalo cómo canta y cómo canta la iglesia y te darás cuenta que hay algo espiritual poderoso mientras tú cantas. ¿Sabes por qué es poderoso y por qué está ese sonido? Hay hermanos que no cantan, pero hay que verlos con el Atlético, con el Barcelona, con el Real Madrid, y que metan un gol, o con la selección española y se pueden levantar los sesos de tanto gritar. Pero ¿por qué no cantar en la iglesia, muchachos, hermanas, hermanos? ¿Por qué no cantar? Haz un ejercicio pequeñito. Dile a tu vecino de al lado, dile, hay que aprender a cantar. Dile, hay que aprender a cantar. Pero míralo. El día viernes le decíamos a las parejas, mire a su esposa, mire a su esposo. Y uno lo miraba y se reía. No sé de qué se reía, pero aquí hay que decirle al hermano, hay que aprender a cantar. Y el asunto es que cuando uno está escuchando cantar la iglesia Salem en Córdoba, lo que estamos escuchando es que están cantando de la palabra de Dios. Creo que la mayoría, por no decir que todas las canciones que hemos oído, son canciones de la palabra, ¿o me equivoco? La mayoría son de la palabra. Es decir, estamos entonando la Biblia. Digo yo,
Estamos cantando de la palabra. Estamos imitando en cierta medida al rey David y toda su corte de cantores y cantoras que había en la casa del Señor. Entonces no es cualquier cosa. Cuando tú miras la pantalla y sale la canción, recuerda que puede ser un texto que estás cantando y orando al mismo tiempo, porque cantas y oras la palabra al mismo tiempo. Algo tiene que pasar en nuestra vida para que podamos entender que ese algo de Dios que tiene la palabra nos hace cantarle al Señor, nos hace adorar al Señor. Es decir, tú no le cantas a nadie en especial, sino al único. Tú eres adorador de uno. Tú eres adorador de uno, el Rey de Reyes, Señor de Señores, adorador de uno. Y como eres adorador de uno, no necesitas un concierto con 1000 personas, no. Estás cantándole al que debes de cantarle. Amén. Entonces, como es hermoso cantarle a la palabra, también es hermoso aprender a orar con la palabra. Porque una cosa es cantar la palabra, pero otra cosa es orar con la palabra. Y no entraremos a una clase de ello, pero arriésgate un día a leer la palabra y en tu oración comenzar a colocar en tus labios los textos de la Biblia que te van llevando a una cadena de oraciones que a la poste abrirán las ventanas de los cielos. Eso se llama orar bíblicamente. Pero también es importante confiar en la palabra. Hemos confiado en la palabra desde nuestra niñez. Y los que han sido creyentes de hace muchísimos años tienen testimonio de vida de lo que es confiar en la palabra. ¿Alguien tiene un testimonio de lo que ha sido confiar en la palabra? Levante su mano. Somos de la misma generación, gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia ha sido el libro más leído en la historia de la humanidad y el más atacado. Porque ha producido vida en la gente. Porque le da razones de esperanza a la gente. Porque otorga milagros en las personas. Nadie leyendo el Corán dice lo mismo. No, pero cuando tú lees la palabra te da vida y te la da en abundancia. Trae paz a tu alma. Trae un confort a tu alma de tal manera que en medio de los problemas que puedas encontrarte, el Dios de la Biblia está al lado tuyo. Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Él dijo que acamparía a nuestro lado derecho e izquierdo. Y el salmista lo dice, ayer lo cantábamos cuando decíamos, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Siga diciéndolo. Diré yo. Si tú aprendes el Salmo, vas a poder orarlo y cantarlo. Es que la Biblia sigue siendo el libro más traducido, además del más leído, el más traducido en todas las lenguas de la tierra, en todos los dialectos, porque Dios está interesado que cada persona, en cada cultura, en cada idioma, en cada dialecto, tenga su palabra para ser leída. Gloria a Dios. Entonces, si es el libro más leído, más traducido, más vendido y también el más perseguido, es porque el enemigo no quiere que tú tengas vida y que la tengas en abundancia. Él quiere meterte miedo de leer la Biblia. Antiguamente estaba el concepto de que el que leía la Biblia se volvía loco. Y entonces la gente no leía la Biblia para no volverse loco, pero las drogas sí lo volvieron loco, el alcohol los volvió locos, etc. Pero el que lee la Biblia recibe palabras de vida y de poder. Eso dijo el apóstol Pedro. ¿A quién iremos? Termíname ese versículo. ¿A quién iremos si solo
tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, las palabras la palabra ha creado nuevas personas. ¿Te acuerdas cómo tú eras? ¿Cuántos eran bien pecadores? Levanten la mano. Pero bien pecadores, re pecadores. ¿Y qué hizo la Biblia contigo? ¿Qué hizo la Biblia en tu hogar? ¿Qué hizo la Biblia en tu familia? Te hizo una nueva criatura. 2 Corintios 5:17. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Gloria al Señor. Él ha bendecido familias, hogares, hombres, mujeres, niños que leyendo la palabra han sido conducidos por el camino de la vida y de la bendición. Las naciones que han abierto la puerta al evangelio, al libro de la palabra, reciben la bendición de la palabra que dice: cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Porque hay tristeza en nuestras naciones. Porque los justos no gobiernan. Porque los justos han dicho: no, yo me quedo orando y yo eso de la política no me le meto. Pero mi Biblia dice, y creo que la tuya también dice lo mismo: cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Así que ora el Señor que haya un cambio en España, porque legisladores que teman a Dios lleguen al Congreso de la República. ¿Congreso? Al Congreso de la República. Dejémoslo ahí quieto. Del rey, de la monarquía. Bueno, Dios nos guarde y nos ayude ahora. El propósito, hermano, es que entendamos las Escrituras. Ese es el propósito. Y este propósito principal lo encuentras en la cita que hemos leído. Ahí está, cuando lo pongan en la pantalla, yo tengo traducción del lenguaje actual ahora, para si lo podemos compartir esa. Ahí es donde está, con tu Biblia en la mano, mira todo lo que la Biblia puede hacer por ti, lo que ella te demanda, lo que ella te pide. Entro con la traducción del lenguaje actual. Ama a tu Dios con todo lo que piensas. Ámalo. ¿Quién cambia los pensamientos de tu mente? La palabra. ¿Quién cambia los pensamientos de derrota, de fracaso, de angustia, de miedo, de temor? La palabra. ¿Quién hace que la enfermedad ceda? La palabra. ¿Quién hace que el hogar destruido se arregle? La palabra. Por eso dice: ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que eres y con todo lo que vales. Apréndete de memoria. Oiga, qué tarea, pastor. Apréndete de memoria, don Paco, todo el Salmo 119. Los niños judíos a los 12 años de edad sabían de memoria toda la ley, que eran 613 leyes. Y nosotros de carambolas aprendemos los 10 mandamientos. Un ejemplo, los aprendimos a veces hasta mal. ¿Cómo es el primer mandamiento? Acuérdenme. Muy bien. ¿Otra vez los de este lado? Ok. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y cuando tú entras en la palabra, lo que Dios pide es que la memorices, porque un día el papel no va a estar y estamos seguros que esto tampoco va a estar, pero esto permanece para siempre. Digo yo. Tenía un profesor en la facultad que él estaba en ese entrar en la enfermedad de la memoria. ¿Cómo se llama? El Alzheimer. ¿Sabe qué era lo que él recordaba fácilmente? La palabra de Dios. Él no se acordaba de otra cosa, pero la palabra que había leído desde que era un muchacho, esa palabra nunca se le olvidó. Y siempre recordaba la palabra. Dice: apréndete de memoria todas las enseñanzas que hoy te he dado y repítelas a tus hijos a todas horas y en todo lugar. ¿Cuál es la tarea del padre? Repetir. Y repetir. Y repetir. Y el niño dice: pero otra vez, otra vez.
Mi mamá decía, ¿ayer desayunaste? Sí, señora. Pues hoy tienes que aprender de la palabra otra vez. ¿Ya cenaste? Sí, ya cenamos. Entonces debes de aprender de la palabra otra vez. Porque aquí no cambia. Dice, cuando estés en tu casa y en el camino y cuando te levantes y cuando te acuestes, escríbalas en tiras de cuero, átalas a tu brazo y cuélgalas en tu frente. Escríbelas en la puerta de tu casa y en los portones de tu ciudad. Porque esa palabra, donde quiera que esté, da vida, cambia, hace un milagro, regenera, restaura, libera, sana, le da paz al alma en cualquier circunstancia. El que sea un creyente de la palabra te va a bendecir grandemente, gloria a Dios. Entonces, ahí estaba el proyecto de Dios. ¿Por qué Dios dejaba la Biblia? ¿Por qué Dios dejaba que los hombres de Él recibieran la inspiración de la Escritura y tomaran el tiempo para poderla dejar grabada? No fue por causa de ellos, fue por causa tuya y mía que la palabra fue escrita. Y así que esta mañana te bendigo para que ames a Dios con todo tu corazón. Te bendigo para que la aprendas de memoria día tras día. Procura un versículo, procura un texto. No, pastores, que hay unos que son tan largos. Pues apréndete el más cortico. ¿Cuál es? Juan 11:35. ¿Cuántas palabras tiene? 2. Digo, amigo, Jesús lloró. Otra vez, Jesús lloró. De nuevo, Jesús lloró. Ya te aprendiste un versículo de la Biblia. Juan 11:35. Entonces, cuando tú entras, nuestra oración va para que le transmitas a la generación venidera, es decir, a tus hijos y a tus nietos, transmíteles el poder de la palabra escrita que también es para ellos, gloria a Dios. Si tú eres bendito de Dios, no dejes a tus hijos sin la bendición de Dios. Si la palabra hoy te ha bendecido, no le robes a tu hijo y a tu hija la bendición de la palabra de Dios. Si hoy la palabra hizo un milagro contigo, dile: Dios, ayúdame para que mis hijos sigan creyendo en el poder de la palabra tuya. Y yo sé que Dios lo va a hacer. Oramos, hermano, que cuando estés en tu casa, en el camino, cuando te levantes, cuando vayas caminando en tu vida, cultiva a la siguiente generación, cultívala, llévala que aprenda la palabra, que la tenga siempre presente, que sea de público conocimiento que tú eres cristiano porque amas la palabra de Dios. En nuestro primer pastorado, nosotros lo desarrollamos en una ciudad que ustedes deben de conocer la mayoría, que se llama Medellín. Y en esa ciudad que iniciamos nuestro pastorado, había un hermano, muy curioso de él, que llegaba al culto con su Biblia. Mi Biblia pesa 1 kilo. Un día en un aeropuerto llevaba 1 kilo de exceso y saqué la Biblia y le dije: ya está. Y 1 kilo pesa mi Biblia. Y el hombre cogía su Biblia, la envolvía en papel de periódico, luego en una bolsa plástica y en una maletica, y él llegaba a la iglesia con su Biblia así. Y un día yo supe que él no llevaba la Biblia así por protección, sino porque él tenía vergüenza que los vecinos y los amigos dijeran que era evangélico. Y le lanzamos un desafío hasta que el hombre aprendió a cargar su Biblia sin ninguna arandela. Carga tu Biblia. Pero como hoy en día está esto. Pero qué tal que llegues al culto y no tengas batería. O qué tal que entres al culto y el hermano Google te diga: ¿sabes qué? Hoy no te voy a abrir la Biblia. Y qué, sin abrir la Biblia esperando que aquí aparezca. Pero en ese día, en ese culto, ni Google entró al culto. Entonces no hubo internet y todos los teléfonos quedaron esperando que apareciera la Biblia. Trae tu Biblia, levanta tu Biblia, por favor, un momento. Bendigo tu vida en esta hora. Y a los del teléfono también los bendecimos.
Que sea de público conocimiento que tú construyes una familia, tú construyes una nación, tú construyes toda una sociedad de reyes y de sacerdotes, como dice el apóstol San Pedro, que somos una nación santa, ¿cierto? De reyes y de sacerdotes. La segunda pregunta en la mañana de hoy, son 25 preguntas, así que tranquilo. ¿Para qué tenemos el libro en nuestras manos? ¿Para qué lo tenemos? ¿Basta con que lo lea? Pues no. ¿Basta con que cante? Pues no. ¿Basta con que la lleve para uno y otro? No. Hay un parcito de razones corticas para decírtelo. El libro era para el cumplimiento de tus sueños. Dios lo escribió a través de esos santos hombres que Él escogió para que tus sueños fueran desarrollados. No te imaginas cuántos sueños de Dios han sido respondidos con esta palabra. No te imaginas cuántos hogares, cuántas familias han sido bendecidas porque algún miembro de la familia leyó, creyó en la palabra escrita, y la palabra escrita lo que hizo fue convertir esa palabra en un sueño, en un anhelo, en un mañana mejor. Y soñaste: mi casa y yo serviremos a Jehová. Y soñaste que tu familia entraría por esa puerta. Y soñaste cuando la palabra te dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ese sueño de Dios, la palabra te ayuda a llevarlo a la resolución, al cumplimiento. La palabra profética de Dios. Oye esto, hay 3 palabras grandes en la Biblia, 3 grandísimas. La primera se llama: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esa palabra ya se cumplió. Y esa palabra tiene que ser desarrollada en la iglesia todo el tiempo. Recibiréis poder cuando haya venido, Hechos 1:8, ¿cierto? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La segunda gran palabra es: Cristo viene. Es la segunda gran palabra de la Biblia. Cristo viene. Y esa palabra no se ha cumplido porque el Señor es misericordioso, no queriendo que nadie se pierda. Está esperando que tú logres hablarle a tu familia y a un amigo, como hablábamos el día de ayer, acerca de la palabra. Es decir, esta aún no se ha cumplido, pero se va a cumplir. Pero la tercera gran palabra es: haré de ti. Esa palabra va en construcción contigo cada día, iglesia. La palabra haré de ti, ella no se ha cerrado. Dios sigue construyendo contigo. Dios sigue construyendo contigo. Dios sigue construyendo contigo. Él día tras día coloca un ladrillo, otro ladrillo, un ladrillo, otro ladrillo. Él va de gloria en gloria llevándote. Va de bendición en bendición llevándote. Va de sueño en sueño para que los sueños tuyos hagan una realidad. Aleluya. Aleluya. Entonces Dios quiere que yo lea la Biblia, porque si yo leo la palabra me ayuda a encontrar el haré de ti. Abraham sabía cuál era el haré de ti para él. La pregunta es: ¿tú sabes cuál es el haré de Dios para ti? Como no sé cuál es el haré de Dios para mí, entonces ¿qué debo de hacer? Leer la palabra, y la palabra me va llevando en el camino. Tome el hábito, por favor. ¿Te pueden doler los ojos? Sí. ¿Te pueden arder? Sí. Pero ¿cuántas horas tú le pegas a esto y no dices nada de tus ojos? No, pastor, es que apenas yo comencé a leer la Biblia me ardían los ojos. ¿Y cuánto tiempo llevas mirando esto y no te han ardido los ojos? ¿Quién es mejor, Google o Jesús de Nazaret? Esos sueños de Dios en ti son realizables. Digo, los sueños de Dios en ti son realizables. Hoy te ruego, te pido un favor. Sueña en el nombre de Jesús de Nazaret. Sueña que tu familia conocerá el Evangelio en todas las partes de la tierra donde estén colocados. Que tu familia oirá la palabra.
que tu familia será convertida al Evangelio, que tu familia también cantará, como cantamos esta mañana, las alabanzas de la Biblia del Señor. ¿Qué es lo que armo yo? Una pequeña estructura. Yo le llamo la estructura profética. ¿En dónde arranca la estructura profética? En una necesidad. Si tú no tienes necesidad, ni para qué oras. Cuando no teníamos para el desayuno, ¿qué aprendimos a hacer? Orar para que Dios mandara el desayuno. Cuando no había comida, cena, comida, ¿qué tocaba hacer? Orar para que llegara. Pero cuando ya llegó el desayuno, la comida y la cena, dejamos de orar. No, así no puede ser, hermano. Cuando no tenías trabajo, pasabas en la iglesia de rodillas, clamando un trabajo, Señor, un trabajo. Pero Dios te dio el trabajo y no volviste a la iglesia. Así no puede ser, iglesia. Entonces lo primero que en mi estructura profética yo tengo es que una necesidad de la puerta abierta para un milagro. De nuevo, una necesidad de la puerta abierta para un milagro. Si no hay necesidad, no hay puerta abierta para un milagro. ¿Alguien necesita algo esta mañana? Levanta la mano conmigo. Sí, lo necesitamos. Pero a esa necesidad, súmale una promesa. De nuevo, a esa necesidad, ¿qué le voy a sumar? Una promesa. ¿En dónde está la promesa? Está aquí la promesa. Yo enseño esto. Si nunca he tenido una enfermedad, ¿cómo voy a orar Jehová Rafa? ¿Cuándo llega Jehová Rafa a mi vida? Jehová mi sanador, cuando tengo una enfermedad. ¿Cómo voy a orar Jehová Jireh cuando no tengo ninguna necesidad financiera, material de ninguna naturaleza? Pero cuando la economía se aprieta y se pone difícil, aparece Jehová Jireh. Entonces, cuando hay una necesidad, hay una promesa. Entonces, la estructura dice que viene una necesidad, a ello le sumo una promesa. ¿De dónde la saco? De aquí, del libro de Dios, saco la promesa. Lo que Dios me ha prometido, Dios me lo va a cumplir. Gloria a Dios. Esta mañana en el desayuno con Dani, mi esposa, les compartía que en el libro de Josué, y no voy a llegar allá, pero sí, Josué ora a Dios para que el sol y la luna detengan su caminar. Y abajito dice, porque un hombre oró a Dios. Entonces cuando yo estoy leyendo, digo, Señor, ayúdame, porque yo soy un hombre que ora a Dios. Y tú puedes decirlo ahora. Si tú eres un creyente de oración, hay una necesidad, súmale la promesa. Y lo tercero de esa estructura es, lleva la necesidad junto con la promesa al altar de la oración. Decimos amén. Amén. Lleva la necesidad con la promesa, diciéndole, reclamándole a Dios, Señor, tu palabra dice y tu palabra es verdad y tu palabra no miente. Así que Jehová, en tu nombre yo reclamo esto. Y cuando tú la llevas al altar de la oración, ¿el resultado cuál es? La respuesta. Te lo recuerdo, una necesidad, más una promesa, más el altar de la oración, igual una respuesta. ¿Dónde encuentro todo eso? Cuando yo procuro volver a este libro de Dios. Cuando procuro volver a Él. Busca tu Biblia en la casa, de pronto se te perdió. Búscalo. Si no encuentras los lentes y hace como 3 meses se te perdieron, es muy posible que estén metidos en la Biblia tuya. Es muy posible. Promesas que nos han sido reveladas por el Espíritu Santo en nuestros corazones, iglesia. La promesa está escrita, pero yo lo digo igual. Todas las promesas de Dios llega un momento cuando por la necesidad que yo tenga, la promesa
aparece con nombre propio y mi nombre aparece en esa promesa. Un ejemplo de ello. Se muere un papá en la iglesia y yo le digo a la familia, ahora, hoy es el día de apropiarnos de una promesa que antes no la necesitábamos. Y la promesa es el Salmo donde nos dice que el Dios del cielo es el Padre ¿de qué cosa? De los huérfanos. ¿Cuántos han perdido papá y mamá? Levante su mano. Ahora esa promesa es para ti. Reclama a Dios, reclámanos como tu Padre. No es que yo no creo eso, pues no lo creas. En mí funciona. Yo también perdí papá y mamá y mi esposa igual. Pero hemos tenido en Dios un Padre que no nos ha fallado. Gloria a Dios. Y cada vez nos lleva a más hermanos. Y nos trajo a España a conocer tantos hermanos. Ese es papá Dios. Y le dije a la hermana, ahora hermana, ya tú no eres una mujer común y corriente, eres viuda. Eres viuda. No eres abandonada, eres viuda. ¿Y qué dice el mismo Salmo? Que Él es el ¿qué cosa? El defensor. Acuérdatelo toda la vida. Que Él es tu padre cuando pierdas tus papás. Y Él es el defensor de la viuda cuando pierdas tu esposo. ¿Quién mejor que Dios? Mira, cuando la gente se mete con una viuda y ataca a la viuda y quiere quitarle lo poco que le queda a la viuda, se está metiendo con Dios. Así que esta mañana te animo, te bendigo para que la palabra de Dios por el Espíritu Santo sea revelada en tu corazón en el nombre de Cristo. Que se haga una realidad. Algo más para decirte, ese cumplimiento está garantizado por la legalidad de aquel que escribe el libro. Salmo capítulo 2 comienza diciendo que el Dios del cielo dijo, yo te haré heredero. Pídeme la tierra y te la daré, será tuya, te daré, ¿cómo dice el Salmo? Te daré por herencia las naciones, gloria a Dios. Él está interesado en bendecirte porque tiene garantizada cada promesa por el que escribió el libro. El que escribió el libro dijo, yo no les miento, yo soy Jehová, el mismo de ayer, de hoy y de siempre, gloria a Dios. ¿Le falló a Moisés? No. ¿Le falló a Abraham? No. ¿Le falló a los apóstoles? No. ¿Te va a fallar a ti ahora? No, es que me cansé. Llevo 6,000 años haciéndole favores a la gente, me cansé. No, así no habla Dios. Él dice, pruébenme. Pruébenme, dice Dios, si no les abro las ventanas de los cielos y derramo sobre ustedes bendición hasta que les sobre y les abunde, gloria a Dios. Amén. Ese es Dios, el Dios que no falla. Y un pedacito para ir encontrando la conclusión. Entonces se requiere de responsabilidad de papá y de mamá para hacer que esto pase a los hijos. ¿Cuánto les gusta lo que hemos hablado esta mañana? Amén. Levanta la mano, por favor. ¿Crees tú que otra persona no merecería haber escuchado esta palabra? ¿Crees tú que tus hijos y tus nietos no merecerían recibir esta palabra? Claro que sí. Entonces, lo que yo te estoy explicando de Deuteronomio de una manera diferente. Cuando se requiere de responsabilidad, sé responsable. ¿Sabe por qué? Para no cortar la bendición de esta generación a la generación que viene. En mi casa somos 5 generaciones de creyentes ya. 5. Hace 3, 4 meses atrás falleció el primer tío que nos llevó el evangelio a toda la familia. Y él se encargó de evangelizarlos a todos. Era el menor de los hijos de mi abuela. Y él ya en su vejez y en su enfermedad, él tenía un listado
un listado de sobrinos, de nietos, de hijos, de primos, de toda clase que tenía la familia, donde a él lo llamaban, le decían, tío Ignacio, se llama Ignacio, tío Ignacio, encontré un primo en tercer grado que es predicador por allá en la selva del Guaviare, en el oriente de Colombia, y apuntaba el nombre, porque él se había propuesto orar por todos los de su familia que ahora eran predicadores. Un día me llamó y me dijo, Eduardito, tengo 38 ya en la lista. 38 predicadores, misioneros, evangelistas, pastores, en todas las iglesias había así por haber. Pero lo que estoy diciéndote es que yo debo de tener una responsabilidad, porque esto no se quedó en mi tío. El día del entierro yo fui a predicar a esa ciudad y le dije a los nietos y los bisnietos que estaban ahí alrededor de su cuerpo, les dije lo que estoy diciéndoles ahora. Nuestro tío nos dio un fundamento, ahora nosotros debemos de hacer que el fundamento crezca. ¿Cómo va a crecer? Cuando tú dejes el miedo, el temor, la angustia, la pereza, la negligencia, lo que sea, y tome la decisión de hablarle a un miembro de tu familia acerca de Cristo. ¿Por qué no a tus hijos? ¿Por qué no a tus nietos? ¿Por qué no a tus sobrinitos pequeños? Piensa que tú tienes autoridad espiritual porque tú has visto la bondad de Dios. ¿Cuántos hemos visto la bondad de Dios? Decimos amén. Hemos visto la bondad de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios vive. Dios vive. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Sus promesas son verdad y Él hará que se cumplan en nosotros, pase lo que pase. Hoy nuestros hijos también merecen que nosotros tengamos en nuestro oído razones para darle gloria a Dios. Gloria a Dios. Si Él nos ha bendecido a mi esposa y a mí, ¿cómo no va a bendecir a nuestros hijos? Hágame el favor. ¿Cómo no va a hacerlo? Y la última pregunta es, ¿cuál es la llave que activa ese libro de Dios? ¿Cuál es la llave? La que activa las promesas. Primero es poner en práctica Deuteronomio capítulo 6, que hemos leído ahora. Oye Jehová, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Con todo el cuidado por nuestras generaciones, ¿cómo nos comportamos delante de los niños? ¿Cómo nos comportamos delante de los jóvenes? ¿Cómo nos comportamos delante de las personas nuevas en la iglesia? ¿Cómo nos comportamos delante del que no conoce el evangelio? O tú cuando llegas a tu casa o vas de visita donde alguien, a donde vas a hacer lo que vieres. Entonces sirvieron aguardiente, cerveza, se prendió la fiesta y tú también comenzaste a ir a la bailadera. No. Perdóneme. Porque tú también te pones, ¿cómo llamamos? Es que me encanta la sidra. Pues métele ganas a la Santa Cena. Perdone el ejemplo. Es que donde en mi trabajo hay gente vulgar. Pastor, se me pegan todas las groserías. ¿Quién dijo? ¿Y por qué no se te pegan todas las canciones de la iglesia? ¿Por qué no se te pegan todos los versículos de la Biblia? En vez de responder con grosería, responde con versículos. Una hermana dijo, pero es que tú no puedes hablar sin estar mencionando la Biblia toda hora. Y dije, no puedo. Y me invitó a almorzar y me dijo, te invito a almorzar. Tú y yo vamos y almorzamos. Le dije, no, señora, gracias. Y me dije, ¿me tiene miedo? Le dije, sí, señora. Si uno puede evitar, pastor, uno puede evitar. ¿Cómo yo voy a predicarte ahora si no presento una conducta diferente? Tú eres diferente. Tú eres nueva criatura. Tú no eres vulgar, no eres grosero, no eres nada de lo que la gente hace. Tu testimonio es importante por la siguiente generación. Viviendo de acuerdo al Salmo 78. Mándame NBI, porfa. Salmo 78.
Esto es lo mejor en el cierre. Versículos 5 y 7 dice, Él promulgó un decreto para Jacob, dictó una ley para Israel, ordenó a nuestros antepasados enseñarlos a sus descendientes para que los conocieran las generaciones venideras. ¿Va leyendo el texto? Y los hijos que habrían de nacer, que a su vez los enseñaran a sus hijos, es decir, padre, hijo, nieto. Y los hijos que habrían de nacer, que a su vez los enseñaran a sus hijos. Así ellos pondrían su confianza en Dios. ¿Viste cómo se resume la prédica? ¿Qué es lo que Dios quiere? Que tus hijos, amado, por favor, tus hijos sigan el camino del Evangelio. Es que yo lo traía de pequeño a la iglesia. Y el pequeño lo traía porque no tenían comida, no tenían techo, no tenían abrigo. Y la mamá con sus 10 pollitos llegaban a la iglesia esperando un milagro de Dios. Y Dios hizo el milagro. Y Dios prosperó esa familia. Y varios de ellos, por no decirlos todos, entraron a las universidades, se titularon como profesionales, comenzaron a ganar dinero, compraron su carro, su auto, su coche lo compraron. ¿Y qué es lo que hacen el domingo por la mañana? Traen al viejito y lo parquean ahí al frente para que siga el culto. Madrecita, a las 12:30, si no hay ningún colombiano que predique, llego acá a llevarte. Ese hijo que conoció las promesas, ese hijo que aprendió a deleitarse oyendo la palabra de Dios, ¿qué le pasó a ese hijo? Dios le dio plata, compró su coche y ahora únicamente te deja en la puerta y se va y luego vuelve por ti. No, hoy te bendigo que tu hijo vuelva a la casa de Dios, que tu hija vuelva a la casa, acá o en la nación donde esté. Así ellos pondrían también su confianza en Dios y no se olvidarían de sus proezas, sino que cumplirían sus mandamientos. Eso fue lo que me llevó a escribir ese Salmo 60. En Dios haremos proezas. Ayer se acabaron, pero lo puedes conseguir por Amazon. Pone mi nombre, Sánchez Buitrago Eduardo, y ahí te salen los libros míos en Amazon. Sabiendo que todo lo que se compra por Amazon va a la obra misionera. Lo puedes conseguir por Amazon fácilmente. Concluyo diciéndote 2 cositas finales. Entonces, si Dios promulgó ese decreto del Salmo 78, si Dios lo hizo de esa manera, cuando lo escribe, promulgó el decreto, dictó la ley para Israel, eso quedó escrito. Y quedó escrito de tal manera que han pasado generación tras generación. Para mi primer grado en el seminario bíblico, yo hice mi tesis sobre la historia de Israel. Escribí cualquier cantidad de páginas sobre la historia de Israel. Y leí todos los libros que encontré sobre la historia de Israel. Buscaba las librerías más viejas, más antiguas. Y allá en Bogotá encontré una que manejaba un viejito medio rabino, era él. Y allá él tenía su librería y conseguí como 5 libros de dolor y de tragedia que ha sido la historia de Israel. ¿Sabe qué es lo que ese hombre tenía la esperanza? Que si Dios los había guardado desde la cautividad en Babilonia, óigalo, que si Dios los había guardado en el tiempo de los macabeos, en el tiempo del silencio de Dios, que si Dios los había guardado durante el ataque de Tito en el año 70 después de Cristo, si Dios los había guardado por 1500 años de todos los imperios habidos y por haber, y si Dios los había guardado en la primera y segunda guerra mundial, más en la segunda, él decía, Dios nos guardará de cualquier pestilencia que venga, porque el Salmo dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 y a ti no llegarán, gloria al Señor. Amén. Esto es ánimo para esta mañana y decírtelo. Es alegría. El Proverbio capítulo 10, versículo 7, es interesante el libro de Proverbios. En la Nueva Traducción del Lenguaje Actual dice, al hombre honrado Dios lo bendice. ¿A quién? Al hombre honrado. Al malvado
su mala fama lo destruye. Y yo creo que tú naciste para tener una vida nueva. Creo que tú naciste para tener una vida nueva. No para repetir la historia de tus padres como hablábamos el día viernes. No nos llamó Dios para repetir la historia de ellos. En la nueva traducción, la traducción de lenguaje, traducción viviente, la nueva traducción viviente dice: tenemos buenos recuerdos de los justos, pero el hombre malo, la memoria de él se pudre. El fuego la va a consumir, dice otra versión. Y en NB dice: la memoria de los justos es una bendición. Y yo te bendigo porque tú eres justo delante de Dios. Te bendigo, iglesia. Bendigo tu vida, bendigo tu trabajo, bendigo tu estudio, bendigo tu casa, bendigo lo que emprendas con tu mano, bendigo tu hogar, bendigo tus hijos en el nombre del Señor. Y los hijos de tus hijos los bendecimos en el nombre del Señor, porque tú eres una generación de justos, que tu memoria es una bendición. Siempre recordarán que tú diste una bendición a alguien. Siempre alguien se va a acordar que tú diste una bendición. En el seminario bíblico teníamos un anciano, un viejito muy curioso era él, y letrado. Y a él lo colocaron a que cuidara el instituto bíblico. Y él dormía y vivía su vida en el instituto bíblico. Cuando llegaba el pago, él recibía su pago, iba a hacer mercado, la compra, le llevaba a la esposa, eran dos viejitos solos, y le dejaba la comida allá, y él volvía y se metía en el instituto bíblico. Todo el tiempo andaba allá adentro. ¿Y qué es lo que ocurre? Que a él Dios le daba, o le dio, porque ya partió la presencia del Señor, un don. Y el don era saber quién tenía ministerio y quién no. El portero, el viejito que cuidaba ahí, ¿cómo se llamaría? El conserje. ¿Cómo el conserje? Sí, ¿cómo no? El conserje. Pero él era más que conserje. Él oraba y oraba todas las noches, él pasaba orando. Y un día, los muchachos llegaban al tiempo de la clase y él dijo: ese que viene allá, ese no tiene ministerio. Él no va a ser pastor, decía, con una autoridad y una propiedad tremenda. Y entonces le dijimos: ¿y por qué le vas a centrar? Si él no tiene ministerio, ¿por qué le vas a centrar? Y él dijo: porque es que él tiene plata. Y con la plata de él estudia el que no tiene plata, pero tiene ministerio. ¡Qué sabiduría! Toda la vida nos acordamos de ese viejito. Hay más de un testimonio donde el anciano, a un hermano mío, el menor de mis hermanos, que es pastor en Canadá, al menor de mis hermanos, siendo un estudiante como pasamos nosotros igual, pero a mí nunca me dio plata, él llamaba a mi hermano y le decía: venga, buena vida, porque a mi hermano le decía: buena vida, venga, buena vida, y le daba su par de monedas. Y dice mi hermano, él no sabía que ese día no tenía ni un céntimo y tenía que irme a pie hasta la casa. Y al anciano guardamos en la memoria lo bueno de él, porque eso dice la palabra: la memoria de los justos es una bendición. Y yo quiero que esta iglesia a ti te reconozcan y de ti se acuerden, porque tú eres bueno. Eres generoso, eres dadivoso, eres justo, eres una persona noble, una persona amable, una persona que no pone problema, una persona que ora, que alaba a Dios, que canta, una persona que levanta sus manos. No le importa el que está a la derecha o a la izquierda. Tú viniste a esta casa para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, y punto. ¿Entiende? Y punto. Entonces, los justos, por obedecer la palabra de Deuteronomio capítulo 6, dice que ellos y sus generaciones serán coronados de bendiciones. Y oramos a Dios que tú seas coronado de bendiciones. Que no estés con la mano estirada esperando que te den, sino que aún de lo que no tengas, des.
Aún de lo poco, nadie dice amén, pero igual da, es la verdad del Evangelio. Aún de lo poco que tengas, puedas dar y bendecir a alguien en el nombre de Cristo. Una anciana, Dios le habló en Estados Unidos, le habló y le dijo, no comas carne y el dinero de la carne lo vas a guardar porque un día va a pasar por aquí un misionero, un predicador del Evangelio. Yo te voy a decir cuándo. Iba a pintar su casa y el Espíritu Santo le dijo a ella, esto es real. Le dijo, no pinte la casa, guarda el dinero porque un día va a pasar. Y ella iba a hacer algo y el Espíritu Santo le hablaba y ella guardaba y guardaba y guardaba. Ese hombre vive en la parte baja de Asia. ¿Cómo se llama? ¿Dónde Colton? Sri Lanka. Se llama el país Sri Lanka. Y él está allá y no tiene dinero, te acorto la historia, no tiene dinero para pagar su seminario bíblico. Y le dice al director, le dice, hasta aquí voy a estudiar, porque era bien rebelde. Dios no me ha provisto, Dios no me ha dado, hasta aquí estudio. Y el director le dijo, ¿a quién fue que Dios salvó de la muerte? ¿A quién Dios le evitó que se matara con un veneno que había comprado? ¿A quién Dios lo lleva a una iglesia y la iglesia cantó y a esa persona la música lo atrajo y se sentó en la última banca de la iglesia? ¿Quién fue el que se quedó dormido en la banca de la iglesia mientras el predicador estaba dando su mensaje? ¿Quién fue el que se despertó cuando el predicador dijo, ¿quién quiere aceptar a Cristo Jesús en su corazón? Y la única mano que se levantó fue la tuya. ¿Cómo vas a decir que vas a renunciar ahora? Me acaba de llamar y me invitan para Estados Unidos, dijo él. Y llegó a ese pueblecito a predicar. Y el Espíritu Santo le dijo a la anciana, hoy es el día de llevar tu ofrenda, porque hay un hombre de Dios que va a llevar esa ofrenda, porque allá hay una persona, y le contó la misma historia el Espíritu Santo, que se iba a matar, que esto, que la misma historia, sin que la anciana conociera. ¿Qué es lo que me dice la Biblia? La Biblia mía dice que la mala fama no va a ser para ti, sino que para ti será la bendición con tus generaciones en el nombre de Cristo. Fui llamado a bendecir y te bendigo. Y tú fuiste llamado a ser bendito y serás bendito en el nombre del Señor. Amén. Mira esto, el ministerio de Juan el Bautista fue continuar las promesas del Antiguo Testamento. Claro que sí. Encarnadas ahora en Cristo. El ministerio de Cristo fue para continuar el cumplimiento en los discípulos. El ministerio de los discípulos fue para continuar la prédica en las naciones de la tierra. Y las naciones de la tierra han llevado el Evangelio con un solo compromiso, que en tu casa se conociera el Evangelio. Así que te puedes poner en pie en esta mañana. Y le podemos dar toda gloria al Señor y toda honra. Y toda alabanza sea para Él. Disfruta este minuto, levantando tus manos y adorándole a Él. Una misma visión para un nuevo siglo, una generación que levanta a Cristo y se une en oración, clamando por España. Nuestras posesiones, nuestros corazones pertenecen al Señor de señores, no importa el precio, salva nuestra España. Las barcas y las redes listas son.